Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por dejarnos entrar a sus hogares a través de este canal. Alerta a la señal antes del fin. Hoy quiero hablarles acerca de lo que Jesús enseñó, que lo que pasó en los días de Noé va a suceder de nuevo. El pasaje bíblico está en el libro de San Mateo, capítulo 24, los versículos 37 al 39. Y dice así el pasaje bíblico: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el Evangelio de San Mateo 24:37, el texto que leímos, está la predicación de Noé antes del diluvio. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús hace una comparación de su segunda venida con los días antes del diluvio. Por lo tanto, debemos estar alerta y prestarle mucha atención a Dios para que no nos suceda lo mismo que le sucedieron a ellos. Hay dos etapas que vamos a analizar hoy en este tema. La primera etapa de la historia del diluvio es la predicación de Noé de que la tierra sería destruida con agua. Eso está registrado en el libro de Génesis, el capítulo 6, verso 17. Y dice así: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, mientras Noé predicaba, la pregunta es: ¿qué estaba haciendo la gente? Lo responde el versículo 38 de San Mateo 24. Porque como en los días antes del diluvio, dice el texto, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, mientras Noé predicaba, la gente llevaba una vida de rutina como de costumbre. Y es el mismo estilo de vida que llevará la gente antes de la venida de Jesús. Vivimos en la etapa de la predicación del mensaje del primer ángel registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 14 acerca del juicio de Dios sobre esta tierra. Apocalipsis 14:6 dice el texto bíblico: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios tiene un pueblo para advertir al mundo que viene una destrucción y que el único refugio está en entrar en el arca como en el tiempo antes del diluvio. Dios ha levantado un pueblo para advertir a este mundo que viene una destrucción. Viene una destrucción cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Pero ahora la destrucción ya no va a ser más con agua. Ahora la destrucción va a ser con fuego. Ahora, hay una segunda etapa en esta historia del diluvio. Verso 38. Dice la segunda etapa: el día que Noé entra en el arca. La primera etapa dijimos que es la predicación de Noé sobre que la tierra va a ser destruida con agua. Y la segunda etapa del diluvio es el día cuando Noé entra en el arca. Después de haber estado predicando por un periodo de 120 años, registra la Biblia, Noé y su familia entraron en el arca y la puerta se cierra. Ahora, el siguiente versículo describe algo interesante. Mateo 24, verso 39. Y dice allí: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como sucedió antes y durante el diluvio,
Lo mismo va a pasar al final de la historia. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dos puntos que sobresalen en estos dos pasajes, versos 38 y 39. El primer punto es cuando Noé y su familia entran en el arca, se cierra la puerta. Y el segundo punto que sobresale en estos versículos es el momento cuando comienza a caer el diluvio. Ahora, entre estos dos puntos de tiempo, el texto dice que la gente no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, la gente de afuera del arca no entendieron que estaban perdidos, pero estaban perdidos. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es que la gente afuera del arca se pierde? ¿En el momento que se cerró la puerta o el momento cuando comenzó a llover? Vuelvo a preguntar, ¿cuándo es que la gente que está fuera del arca se pierde? ¿En el momento que se cierra la puerta o el momento cuando comenzó a caer el diluvio? El momento cuando comenzó a llover fueron destruidos, dice el texto. ¿Por qué? Porque ya estaban perdidos antes del diluvio. Hay varias maneras que el Nuevo Testamento describe en la forma de perderse. Y debemos ponerle mucha atención a estas lecciones que el Señor Jesús nos quiere enseñar en este capítulo 15 del Evangelio San Juan. El Señor Jesús contó 3 parábolas en las cuales muestran 3 maneras de perderse. La primera parábola es sobre la oveja perdida. La segunda es la moneda perdida y la tercera, el hijo pródigo. Ahora, estas 3 maneras de perderse, de acuerdo a estas 3 parábolas, la oveja se pierde por distracción, se distrajo de las demás y se perdió. La segunda parábola es sobre la moneda. La moneda muestra que se pierde por falta de entendimiento. Y la tercera parábola, la tercera manera de perderse es en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se pierde porque él toma una decisión, se pierde por decisión propia. Así que hay 3 maneras que se describen en la Biblia cómo uno se puede perder: por distraído, por falta de entendimiento o por decisión propia. Ahora bien, también en estas 3 parábolas hay gozo, hay fiesta y hay un pecador que se arrepiente. La oveja perdida, Lucas 15, verso 7, dice el texto: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En la parábola de la moneda perdida, Lucas 15, versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en la tercera parábola del hijo pródigo, Lucas 15, versos 23 y 24, dice: hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Te das cuenta que en estas parábolas hay gozo, hay fiesta y hay un pecador que se arrepiente? Y ese es el punto que Dios espera que tú y yo podamos gozarnos, podamos entrar en una fiesta, en una celebración, pero cuando hay un pecador que se arrepiente. Ese es el punto enfático de estas 3 parábolas. Si tú quieres entrar en la fiesta del Señor, quieres entrar en el gozo del Señor, tiene que haber un arrepentimiento, porque pecadores, todos somos pecadores. Los antediluvianos pecaron. Así también los que antes de la venida de Jesús, en el tiempo que estamos viviendo, también somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos también arrepentirnos. Si estas parábolas Jesús se las estaba contando a los líderes de Israel y ellos eran los escogidos del pueblo de Dios, ¿de qué se tenían que arrepentir si eran los escogidos de Dios? ¿Cómo podríamos entender? Si la parábola Jesús se la está contando a los líderes religiosos, ¿cómo es que ellos tienen que arrepentirse? ¿De qué se tenían que arrepentir? Leamos Lucas capítulo 15, versículo 2. Y dice el texto: y los fariseos y los escribas, en otras palabras, los líderes religiosos de Israel, murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come.
Los líderes de Israel tenían que arrepentirse de la murmuración y de la crítica. Por eso el apóstol San Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, él dice lo siguiente, y él recomienda lo siguiente en 1 Corintios capítulo 10, verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. A veces nosotros consideramos que murmurar de otra persona es muy liviano, pero para el apóstol San Pablo dice que la murmuración, por la razón de murmurar o criticar, muchos de ellos perecieron por el destructor. Y el destructor en aquel entonces fue el diluvio. Por lo tanto, este mismo pecado de la murmuración, de la crítica, es el mismo pecado que se aplica antes de la segunda venida de Jesús. La advertencia es, y la alerta antes de la venida de Jesús es que no murmures, no critiques, porque algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Inclina tu rostro y vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias porque nos hablas de una manera práctica, sencilla, y nos hace entender que los antediluvianos, la condición como ellos estaban en su etapa donde ellos gozaban y hacían tantas cosas normales y vivían una vida de rutina. Una vida que se compara muchas veces al tiempo que estamos viviendo nosotros también. Hacemos cosas y vivimos y nos gozamos en este mundo y creemos que ahí está el final. No, mi Señor, permite que esta alerta que nos estás advirtiendo a través de este mensaje, nosotros podamos entender que tú vienes pronto y que tenemos que tener cuidado, como la advertencia que el apóstol San Pablo escribe en esta carta a los Corintios, que no murmures como los que ellos murmuraron, porque cuando ellos murmuraron, perecieron por el destructor, son simplemente por murmurar. Danos, Señor, esa capacidad y el entendimiento que necesitamos arrepentirnos y venir humillados delante de ti. Perdónanos, Señor, y danos tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Busquen su rostro y su presencia. Que Dios te bendiga. Si te gustó el mensaje de esta hora y fuiste bendecido, dale me gusta. También suscríbete y presiona la campanita para ser notificado cada vez que nosotros bajemos un video en este canal. Compártelo también con tus amigos y con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.